Bienvenidos a Descúbrelo, el podcast pensado para ti. Yo soy Ricardo Quintero. Rita Gilmara, Gabriela Guevara, Catherine Villarreal, Enya Montserrat. Estos son los avances. En el segmento Para gustos los sabores. la historia de los zumos de fruta, En el segmento Te invito a leer. El cementerio de animales por Stephen King. En el segmento Aromas y fragancias. La tecnología en los perfumes, Y en el segmento Maratonea. con el top 10 de películas sobre desastres naturales. Comenzamos. Y ahora en Descúbrelo. Para gustos, los sabores. Los zumos y néctares comerciales que encontramos actualmente en las estanterías de los supermercados han atravesado todo un proceso a través de la historia antes de convertirse en los productos que conocemos. Conozcamos la historia de los jugos o néctares a lo largo de la historia. La historia de los jugos o néctares comerciales comienza a partir del siglo XX, ya que esta industria solo fue posible gracias a la modernización de los procesos tecnológicos y de producción, con una mayor cantidad de almacenamiento, unos medios de transporte lo suficientemente desarrollados como para transportar esta mercancía y un mercado amplio con una buena capacidad adquisitiva. Desde la antigüedad, el consumo de frutas o de jugos naturales ha sido valorado de forma muy positiva, hasta llegar al punto de que muchas culturas las consideraban manjares de los dioses, capaces incluso de otorgar propiedades mágicas o divinas. No es de extrañar que existan evidencias de ofrendas de frutas que se realizaban en templos y altares de los antiguos dioses, una tradición que se sigue manteniendo hoy en día en países como la India. En cuanto al origen de los jugos o zumos, se remonta hasta las tecnologías usadas en el ámbito militar, pero que acabaron resultando esenciales para la vida diaria de las personas. A finales del siglo XVII, cuando los experimentos realizados con las propiedades conservantes del azúcar hervido permitieron que se enviasen alimentos a los ejércitos que se encontraban en campaña. Por ejemplo, los soldados solían sufrir de falta de vitamina C, y dado que la ingesta del zumo de limón prevenía contra este mal, el suministro de este alimento se volvió obligatorio en la Marina Británica. Otro hito crucial en el desarrollo de los zumos de fruta fue el desarrollo del proceso de pasteurización, el cual consiste en un proceso térmico que se aplica a los alimentos, con el objetivo de eliminar los microorganismos responsables de su alteración y consecuente mal estado, permitiendo su conservación y afectando lo menos posible a sus propiedades nutricionales. Este proceso proporcionó a la humanidad una excelente forma de conservar, almacenar y distribuir a grandes distancias toda clase de alimentos. Los zumos comerciales, tal y como los conocemos actualmente, tienen su origen en los Estados Unidos. La industria moderna del zumo de uva comenzó cuando la empresa Welch de Nueva Jersey inició en 1869 el embotellado de zumo de uva no fermentado aplicando la técnica de Louis Pasteur. La industria del zumo de naranja de Florida, una de las zonas más importantes de producción de zumos del mundo, empezó a desarrollarse en los años 20, cuando se aplicó la pasteurización para conservar el zumo, que era posteriormente enlatado y solo comenzó a ser rentable cuando el sistema ferroviario se extendió lo suficiente como para realizar grandes envíos a las ciudades. Un paso importante lo constituyó la presencia desde 1963 de los nuevos envases de cartón llamados Tetra Bricks, que tenían forma de tetraedro. Estos se comercializaban para envasar la leche. A partir de 1968,
se empieza a vender zumo directamente envasado en botellas de vidrio, lo que rápidamente imitaron algunas empresas españolas que también proporcionaban el zumo a granel pasteurizado y refrigerado a los mercados franceses y alemanes. Durante esta década se industrializan anualmente unas 120 a 200.000 toneladas de naranjas. A partir de los años 80, el mercado de los zumos comienza a experimentar una verdadera transformación, produciéndose incrementos del consumo desde un 15 hasta un 20% anual. La historia de los zumos comerciales, por tanto, va de la mano de la modernización tecnológica, y los zumos constituyen una de esas tantas tecnologías que tienen su origen en el ámbito militar y que acaban siendo esenciales para la vida diaria de las personas. El envasado Tetra Pak. Los envases Tetra Pak son livianos, compactos, fáciles de manejar y además mantienen en óptimas condiciones los alimentos. Estos envases están formados por 3 capas, cartón o papel, lo que le da forma y fuerza al envase. El poliestireno, que mantiene alejadas las bacterias y a raya de situaciones que puedan afectar los alimentos. Y el aluminio, que brinda temperatura y aísla el oxígeno en los envases. Estos envases de Tetra Pak fueron creados en 1953 en Suecia. El clásico Tetra Pak, el Tetra Brick y el Tetra Pak aséptico. El clásico Tetra Pak que conforma una forma de tetraedro. El Tetra Pak se basó en el lema de que un envase debe costar menos de lo que dura. Después tenemos el Tetra Pak aséptico. Este Tetra Pak cuenta con una capa extra de aluminio, pues en su interior ha de almacenar alimentos altamente perecederos como los pasteurizados y la leche. En el caso de los envases Tetra Brick, tenemos que su forma es rectangular, fáciles de manejar, transportar y además se utilizan mucho para contener alimentos líquidos. A pesar de que los envases de Tetra Pak son altamente reciclables, menos del 5% de estos envases realmente se reciclan, pues la industria alimentaria no dedica el tiempo suficiente para hacerlo, pero tú puedes iniciar desde casa. Para esto, puedes abrir el Tetra Pak una vez consumido el producto que él contiene. Luego, deberás lavarlo con abundante agua. Finalmente, lo desarmarás por capas. Hasta aquí el proceso del inicio del reciclado, pues finalmente las láminas que componen el envase Tetra Pak, es decir, las láminas de cartón, poliestireno y aluminio, deberán ser recogidas por empresas especializadas en este tema para relaminar y reutilizar este material. Y ahora, en Descúbrelo, te invito a leer. Probablemente hayas escuchado en más de una ocasión el nombre de Stephen King y con mucha razón. Stephen King es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 350 millones de ejemplares y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. Ha publicado 61 novelas, 7 de ellas bajo el seudónimo Richard Bachman, y 7 libros de no ficción. Ha escrito además alrededor de 200 relatos y novelas cortas, la mayoría de los cuales han sido recogidos en 11 colecciones. En el año 2003 recibió el National Book Award por su difusión de las letras norteamericanas y en 2015 fue merecedor de la Medalla Nacional de las Artes por parte del gobierno de los Estados Unidos como reconocimiento a su larga trayectoria dentro del mundo de las letras. Hoy, en Te Invito a Leer, te traemos una obra de este aclamado autor, Cementerio de Animales, una novela de terror publicada en 1983, la cual, según el propio King, es su novela más aterradora.
Louis Creed, un buen médico, se instala en una hermosa casa en Ludlow, Maine, junto con su esposa Rachel y sus 2 hijos, Ellie y Gage. Al llegar al lugar donde se encuentra la residencia, conoce a Judson Crandall, un viejo y amable vecino de los Creed con quien terminan enlazando una amistad. Sin embargo, no todo es tan hermoso como parece, pues al lado de las casas de Louis y Jude se encuentra una peligrosísima carretera por la que circulan camiones durante todo el día y toda la noche, la mayoría de ellos a exceso de velocidad. Todo era normal hasta que, llevado por su vecino, conoce un misterioso cementerio de mascotas que se encuentra atravesando un camino detrás de su patio. Un antiguo cementerio que los niños y adolescentes del pueblo utilizan para sepultar a sus queridas mascotas, las cuales fallecían de diferentes maneras, la mayoría arrolladas en la carretera por los camiones, y en donde se realizan enterramientos desde muchísimos años. Mientras trabajaba en la Universidad de Medicina, un joven universitario llamado Victor Pascoe es llevado de urgencia allí a causa de un accidente de tránsito. Su cuerpo está destrozado. En su lecho de muerte, el joven le recomienda alejarse del cementerio de animales y de lo que existe más allá de este, pues las consecuencias podrían ser devastadoras. Dado el mensaje, ocurre lo esperado, su muerte. Esa misma noche, el espíritu de Pascoe visita a Louis, el cual lo lleva al cementerio de animales, para decirle que no pase por ahí, a lo que Louis tiene la sensación de ver cómo los troncos se convierten en huesos. Tras esto, varios días después, ocurre la muerte del gato de Ellie, George. Jude ofrece enterrar al gato en un cementerio cercano al de animales. Recorriendo un largo camino hacia arriba, termina llevándolo a un antiguo cementerio que pertenecía a los indios Mi'kmaq, donde convence a Louis de sepultar el cadáver del gato. En ese momento, Jude no da mucha más explicación a Louis, solo que el entierro debe hacerlo este último porque cada quien debe enterrar a los suyos, a pesar de la confusión y protestas del médico, cuyas protestas tenían como motivo la lejana ubicación del cementerio. Con dificultad lo entierra. Al día siguiente, el gato regresa de entre los muertos, siendo maloliente, agresivo y torpe. Louis queda impactado al verlo sobre la escalera y acude a la casa de Jude para hablar de lo ocurrido. Este le explica que las tierras de más allá del cementerio de mascotas eran sagradas y mágicas para los amerindios de la zona. En esas tierras se creó un cementerio donde se enterraban seres queridos que habían fallecido, devolviéndolos a la vida. Luego añadió que en ese momento el lugar estaba maldito por la entidad demoníaca Wendigo, denominada así por los Mi'kmaq. Por esta razón, los dueños de esa tierra hace muchos años dejaron de utilizar el lugar por las desgracias que producía. Además de presuntamente abandonar las tierras de Maine por el terror y la cacería que el Wendigo le daba a sus poblados y campamentos, contó acerca del perro de su infancia, Spot, al cual había enterrado allí y volvió de manera dócil pero con un olor a muerto que jamás se fue. También cuenta que muchos animales fueron enterrados allí, principalmente perros y gatos, volviendo de manera dócil, solo que un poco lentos y atontados, no representando un daño para los dueños y sus familias. Sin embargo, no todos los animales enterrados ahí regresaron de buena manera o dóciles. El toro Hanratty de McGoverns, al cual luego tuvieron que matar por haberse vuelto extremadamente agresivo y violento. Contó también que lo había hecho porque su niña amaba mucho al animal, no para perjudicarla, y que solo en esa ocasión, con ese toro, había ocurrido algo malo con un animal resucitado. Sin embargo, también comenta que al ser un lugar mágico, el cementerio indio suele influir en las acciones de las personas, haciéndolas sentir una gran necesidad de utilizar esas tierras y de compartir el secreto con alguien, una especie de empujón a experimentar con lo desconocido y prohibido, según palabras de Jude. Una historia escalofriante y llena de momentos angustiosos, unida a un excelente desarrollo de personajes que hace que te sientas mucho más cercano a los acontecimientos. Sin embargo, Cementerio de Animales no es simplemente una novela de terror sobrenatural. Es un relato que habla sobre la pérdida, el dolor, el miedo a la muerte, de los misterios que esconde y sobre todo de la no aceptación, del deseo caprichoso del ser humano por mantenerlo todo para sí mismo, incluso si eso conlleva alterar el orden natural de las cosas. La precisión y magnitud con la que el autor aborda la complejidad de la muerte resulta estremecedora, siendo algunos de los pasajes muy descorazonadores,
Desde el desconcierto e impacto que este produce en un niño cuando la descubre por primera vez, al doloroso duelo y vacío que un adulto debe superar cuando le toca de cerca. Aquí el autor hace una reflexión innegable. Todos, sea cual sea nuestro origen o credo, tenemos miedo a la muerte, ya que la interpretamos como el final de todas las cosas. Ahora en Descúbrelo, aromas y fragancias. La feromona en los perfumes. En primer lugar, hay que definir qué son las feromonas. Las feromonas son sustancias inoloras para el ser humano, pero que nos funcionan para comunicarnos entre nuestros congéneres y entre otras especies. Esto quiere decir que las feromonas son útiles para todas las especies animales, incluso en algunas plantas. Ahora, entendamos el concepto de feromonas en los perfumes. ¿Es o no real que existen perfumes con feromonas? Pese a que muchas compañías, tales como Paris Hilton, en su muy conocido perfume Can Can, ha mencionado que dentro de su colección de notas contiene feromonas, esto no es comprobado. Lo que sí sabemos es que indistintamente si tu perfume contiene o no feromonas, eres tú quien debe lucirlo. Recuerda que el perfume es un estado de ánimo, es un recuerdo que dejarás en quienes te rodean, porque siempre los perfumes atraen momentos. Otros datos a tener en cuenta en las nuevas innovaciones en la industria perfumística son la creación de notas artificiales mediante laboratorio, como la molecular. La perfumería molecular es la vanguardia actualmente. Con estas nuevas moléculas aromáticas, los científicos han podido recrear aromas comestibles como el algodón de azúcar, los pasteles, entre otros. De igual manera, gracias a estas nuevas tecnologías y tendencias moleculares creadas en laboratorio para mejorar las notas aromáticas, podemos obtener el rico aroma de las fresas, el sorbete de sandía, el helado de pera, entre otros. Como vemos, la tecnología ha venido para marcar un antes y un después en la perfumería. Y si te preguntas por qué todas las notas que se están creando son comestibles, pues es porque la tendencia actual dicta que los mejores perfumes, los que buscan todos, son comestibles, estos que conocemos como aromas gourmand, aquellos que refieren dulces aromas que perduran en tu piel. La inteligencia artificial y la creación de perfumes, una nueva tendencia. La creación de perfumes es un proceso creativo complejo, pero ahora existe una nueva tendencia: apoyarse en la inteligencia artificial. Programas que empujan a los perfumistas a una mayor audacia y a nuevas combinaciones. Cuando pensamos en una nariz creadora de perfumes o fragancias, nos imaginamos a una persona oliendo tiras de papel impregnadas con esencias, apuntando fórmulas secretas, dosis o posibles combinaciones. Y si bien esta actividad sigue siendo el eje central de los perfumistas, la inteligencia artificial es ahora una herramienta cada vez más utilizada en este campo. Es el caso de Nathalie Benarou, nariz de Symrise, empresa de fragancias especializada en aromas para la alimentación y esencias para la perfumería y la cosmética. Symrise utiliza desde hace 4 años un programa de inteligencia artificial desarrollado por IBM, Philyra. En el año 2019, la casa de fragancias sacó su primer perfume utilizando esta herramienta para la marca brasileña O Boticário, con 2 creaciones, Egeo on Me y Egeo on You, pensadas para jóvenes millennials. Otra empresa líder, IFF, International Flavors and Fragrance, apostó por esta tecnología con Phantom, una fragancia masculina de Paco Rabanne, utilizando algoritmos para su elaboración. Para Nathalie Benarou, entre sus creaciones están los perfumes de Victoria's Secret, First Love y Bombshell Celebration. La inteligencia artificial es como un superasistente.
ya que es una base de datos enormes con todas las combinaciones de Symrise y le ayuda por un lado a economizar tiempo y por otro a hacer combinaciones que nunca hubiera pensado hacer. Pero una máquina jamás va a poder reemplazar el aspecto humano, su intuición, y es el perfumista el que al final tiene la última palabra, por así decirlo. Ahora conoceremos otras empresas que utilizan inteligencia artificial para la creación de sus perfumes, además de otros planes que tienen para el futuro de la perfumería. Firmenich es una empresa suiza dedicada a la creación de fragancias y sabores desde 1895. Más de un siglo de actividad que ha resultado en perfumes tan famosos como Aqua di Gio, Voss Bottle, Flower by Kenzo o Light Blue de D&G. Ahora la compañía funciona adaptada a su tiempo y si bien estos aromas fueron concebidos por la imaginación humana, el perfume del mañana lo podría inventar una máquina. Para ello, Firmenich inauguró hace ya un año su Digital Lab, con la idea de explorar las posibilidades de la inteligencia artificial en el proceso creativo de la marca. A su vez, contó con la Escuela Politécnica Federal de Lausana como organismo tecnológico proveedor del soporte necesario para la investigación. Recientemente, otra de las empresas más destacadas dentro del mundo de la confección de fragancias, Givaudan, también parece emprender su propia iniciativa tecnológica. La marca contemporánea de Firmenich lanzó en abril la plataforma Carto. Este nuevo proyecto, por tanto, está pensado para invertir en la creación de fragancias a través de un app. Sin embargo, los clásicos del sector no son los únicos valientes que han decidido invertir en tecnología para el futuro. Nustic, por ejemplo, acaba de trasladar su equipo de Barcelona a París para abrir The Alchemist Atelier. Han desarrollado un espacio en el que cualquiera puede crear su propio perfume e incluso puede obtener la misma máquina empleada para hacerlo. Dicho aparato se llama Essence Creator, un dispositivo nacido en Zaragoza como fruto de un proyecto de innovación corporativa de Puig & BSH y que ahora ha empezado a comercializarse. Su funcionamiento es sencillo. Combina y dosifica esencias a voluntad del usuario que obtiene un perfume hecho a su medida. El único trabajo del usuario en este proceso es mezclar al gusto las 34 esencias disponibles y ajustarlas a través del app para confeccionar su perfume ideal. Para finalizar, el propio dispositivo combinará los aromas seleccionados en las proporciones adecuadas, creando así el perfume deseado. Además, el Essence Creator también permite grabar la fórmula utilizada en la memoria de la aplicación para volver a emplearla en el futuro o para compartirla con otros usuarios. Hugo Lasala, CTO de Nustic, explicó que vieron claramente que esta era una solución, la cual iba a ir directamente contra dos megatendencias que se habían identificado en el mercado. Una era la personalización y la otra era la digitalización en los cosméticos. Para Nustic, el verdadero objetivo no yace en la inteligencia artificial, sino más bien en el conocimiento en la profundidad de las preferencias de los consumidores. De esa manera, por el momento pueden consultar los datos de uso de la aplicación del Essence Creator para analizar al detalle cada fragancia desarrollada. Pueden saber con precisión cuántas fórmulas ha hecho un usuario, cuáles ha compartido y qué palabras ha usado, además de cuáles son los ingredientes que ha mezclado y cuáles son aquellos ingredientes que se juntan con mayor frecuencia. Por último, tenemos a la neoyorquina Essence Birth, una especie de Netflix de las fragancias. Este símil es debido a que permite disfrutar de muestras de perfumes a cambio de una suscripción mensual. A su vez, ha creado una gama de perfumes con la colaboración de los más de 250 suscriptores que poseen. De este modo ha nacido Confessions of a Rebel, 4 fragancias basadas en las preferencias de sus suscriptores, cuyo objetivo final es ser un perfume 100% unisex. Marija Nurislamova, CEO y cofundadora de Essence Birth y Confessions of a Rebel, dijo que querían crear algo universalmente agradable, pero que también fuera de nicho y tuviese su propia historia.
Al margen de todo esto, No Stick quiere ir más allá de los planteamientos establecidos en el mercado del perfume. Al día de hoy, la industria define el producto que quiere para el consumidor. ¿Es realmente el perfume que le encaja? En la industria, actualmente se le ha quitado el valor principal al perfume, que es el olor, y se enfoca a marcas y diseños de productos. El plan final es que The Alchemist Atelier convierta a cualquier persona en perfumista, ofreciendo incluso talleres de formación y vendiendo sus propias máquinas. Ellos creen que cambiarse de perfume puede llegar a ser tan habitual como cambiarse de ropa. Ellos desean empoderar al usuario para que defina lo que le gusta y lo que no. Seguimos con Maratonea. Bienvenidos una semana más a su segmento Maratonea, y esta semana les traemos el top 10 de las mejores películas de desastres naturales que de seguro tienes que ver. Películas que reflejan lo que ha pasado y lo que podría pasar en nuestro planeta. Y con esto, comenzamos. Número 10. Lo imposible. Basada en el tsunami que arrasó Tailandia en diciembre del 2004, la joya del director español J.A. Bayona nos cuenta la historia de María, Henry y sus 3 pequeños hijos, una familia que intenta disfrutar de sus vacaciones de Navidad. Pronto, un tsunami destroza el hotel y gran parte de las costas sudoestes de Asia, separándolos y obligándolos a sobrevivir por su cuenta en un desastre natural que cambió para siempre la vida de millones de personas. Hablamos de un film potente, bien narrado y espectacular, que sabe dosificar y tocar las fibras cuando es necesario. The most scary bit for me. And the water hit. Número 9. San Andrés. En este film nos narra la historia de cómo la falla de San Andrés acaba cediendo y desatando un terremoto de magnitud 9 en los Estados Unidos, en el estado de California. En este escenario apocalíptico, el piloto del helicóptero de búsqueda y rescate, Ray, viaja con su ex esposa, Emma, desde Los Ángeles hasta San Francisco para salvar a su única hija, Blair. El viaje de ambos estará plagado de momentos muy peligrosos, situaciones al límite y secuencias de acción que nos dejarán boquiabiertos. Atentos al clímax de la película. Sigue siendo uno de los más espectaculares de los últimos tiempos en este género. People need to know that the shaking is not over. Número 8. Twister. La cinta de Jan de Bont, 2 grupos de científicos que siguen a las tormentas y tornados para estudiar su comportamiento, acaban compitiendo por localizar la mayor tormenta jamás registrada en los Estados Unidos, y más en el estado de Oklahoma. Mientras uno utiliza conjuntos para luchar con los tornados con equipos tradicionales, el otro hace gala de la alta tecnología. Con un guión basado en la novela de Michael Crichton, estamos ante una pequeña joya en la que los efectos especiales están al servicio de la historia. Número 7. Un pueblo llamado Dante Pike. Contándonos la historia de Harry Dalton, un prestigioso vulcanólogo que arrastra sus propios traumas, acabando en un tranquilo pueblecito Dante Pike, cuya existencia ha sido apacible y tranquila durante los últimos tiempos. Sin embargo, las lecturas dicen otra cosa, indicándonos que la montaña que envuelve al pueblo es un volcán activo y está a punto de estallar.
Desoyendo a sus avisos, los habitantes seguirán con sus vidas hasta que todo acabe envuelto en llamas, lava y cenizas. Rodada con estilo, un reparto bien escogido y consecuencias dignas de aplauso, se trata de uno de los mitos del género. Número 6. En el ojo de la tormenta. Narra la historia de Silverton, una ciudad de Estados Unidos que acaba siendo azotada por una sucesión de tornados sin precedentes. Mientras la población busca refugio, los cazadores de tormentas afanan por comprobar la situación de la destrucción y los fenómenos que se están produciendo en la zona. Y lo peor está por llegar. Número 5. El día después del mañana. En esta cinta seguiremos las investigaciones del climatólogo Jack Hall, un experto de fama mundial que indica que el calentamiento global podría desatar un repentino y catastrófico cambio climático. Sin embargo, sus advertencias llegan muy tarde. El fenómeno climático ha comenzado en distintas partes del globo y la única opción que queda ahora es sobrevivir. Con un buen reparto y una secuencia de esas que llegan para quedarse, desde la gigantesca ola irrumpiendo en Nueva York, el día después del mañana es una opción más que recomendada para hacer un maratón. Número 4. La aventura del Poseidón. La historia del Poseidón nos cuenta la historia de los 1.500 pasajeros de El Poseidón, un lujoso transatlántico que navega de Estados Unidos a Europa. Mientras celebran la Nochevieja, una tormenta que golpea con gran fuerza, convirtiendo el viaje de lujo y placer en una pesadilla. Volcándose por completo, un grupo variado de sobrevivientes deberá escalar por las cubiertas, escapar del avance del agua y salir a la superficie. Esta sin duda es una auténtica joya. Número 3. Armagedón. Un asteroide de gran tamaño es capaz de condenar a la raza humana a la extinción. La NASA está desesperada. No hay misiles ni proyectiles que puedan desviar su trayectoria. La única solución, casi suicida, es la de enviar un equipo de astronautas al espacio para que estos destruyan el asteroide antes que éste colisione con el planeta. Pero este grupo de héroes no está conformado por astronautas profesionales. No, hablamos de un equipo más que heterógeno, expertos en perforaciones petrolíferas. Una idea digna de Bay y de la dupla formada por Jonathan Hesley y J.J. Abrams, que escribieron uno de los guiones más disparatados y divertidos de imaginar. Número 2. Impacto profundo. A diferencia de Armagedón, que pudieron destruir el asteroide, esta película quiso llevarlo a un siguiente nivel, y es el qué pasaría si un asteroide colisionara con la Tierra. Nos cuenta la historia del joven Leo Biederman, un chico que descubre un cometa en el club de astronomía del colegio. Su descubrimiento desatará una serie de eventos en los que Jean Leader, una ambiciosa reportera de la NBC, busca una posible historia de amor e infidelidades de un senador. Descubre accidentalmente que Ellie no es el nombre de su amante,
son las iniciales de un evento ligado a la extinción con forma de un meteorito. Regada de secuencias potentes, el maremoto del impacto del asteroide sigue encogiéndonos el estómago. Número 1. Volcano. En Volcano observaremos cómo un volcán surge a la mitad de Los Ángeles, causando un terremoto sin precedentes y generando ríos de lava en las zonas subterráneas de la ciudad. Desatando el caos en las calles, Mike Brock, director de la Oficina de Gestión de Emergencias, con la ayuda de la sismóloga Amy Burney, deberán evitar que el pánico se extienda y gestionar una evacuación antes de que el volcán cause más estragos. Hemos presentado Descúbrelo, con las voces de Rita Gilmara y Enya Montserrat, en el segmento Para Gustos los Sabores y el segmento Aromas y Fragancias, con las voces de Catherine Villarreal y Gabriela Guevara en el segmento Te Invito a Leer, con la voz de Ricardo Quintero en el segmento Maratonea. Directora a cargo, Enya Montserrat, editado por Ricardo Quintero. Este programa se transmite y se produce en Radio Universitaria 93.3 FM. No te pierdas Descúbrelo, todos los viernes en Radio Universitaria 93.3 FM, de 3 a 3:45 de la tarde. También escúchanos en tu plataforma de podcast preferido y suscríbete para seguir descubriendo más episodios cada semana. Encuéntranos en las redes sociales como @Descúbrelo Podcast en Instagram, TikTok y YouTube.